Vamos a lo que venimos en esta mañana. En esta mañana se trata, ¿cuántos ustedes han escuchado la noticia más reciente que ha llamado la atención de todos, de la caída del banco Silicon Valley por su quiebra? Y no solamente ese banco, sino Signatura, donde la gente ha comenzado a retirar su dinero, no solo de estos dos bancos, pero de otros bancos también, por la caída de todo lo que está pasando de la economía. Un presentador dijo recientemente con humor: a propósito de la economía, si no fuera por las malas noticias, ya no habría noticias. Y así parece que estamos enfrentando, estamos enfrentando una crisis económica. Nos hemos olvidado ya de a otras, pero estamos enfrentando una crisis económica. ¿Cómo lo superamos en este tiempo? ¿Cómo vamos a superar esta crisis? Y le hemos titulado este mensaje: ¿cómo enfrentar esta crisis mundial 2023? ¿Cómo enfrentar esta crisis mundial 2023? Nos parecemos al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y nos ponemos nosotros a veces a ver cosas negativas como el pueblo de Israel, y acrementamos más el desánimo y preocupación porque nos quejamos del gobierno. Si no fuera por el gobierno de Joe Biden, no estaríamos así, y nos quejamos por tantas cosas en vez de hacer otras cosas, en vez de orar por la economía, en vez de orar por el gobierno. Estamos en estos días que hay mucha inseguridad, hay mucha incertidumbre de la economía. Se está hablando de una recesión, ya estamos en la recesión, que la gente, eso sí no se habla porque al gobierno no le conviene, por los medios de las redes sociales. No quieren que la gente entre en pánico como ya está entrando. Pero más grave que esto, estamos entrando en una recesión espiritual, donde el mundo, la economía global, el gobierno amenaza con nuestra familia, con nuestra fe, con nuestra fe cristiana, con la iglesia. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos, como dice la Escritura. La Biblia habla acerca de esos tiempos. Cómo sobrevivir en esta economía que está todo tan caro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo enfrentar esta crisis económica? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y 6. Y nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentar esta crisis económica? Apocalipsis 6, 5 y 6. Yo voy a leer el 5, ustedes el 6. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y ustedes el 6. Así es. Cuando está hablando aquí del tercer sello, este pasaje nos lleva a lo que le llaman los sellos durante la tribulación. No estamos durante la tribulación. Este es solamente un preámbulo, este es un ensayo para lo que va a venir. Si esto va a ser ahora y estamos viviendo, imagínate cuando estén, dije bien, durante la tribulación. Ya los 7 jinetes del juicio han sido despegados. El primero, estoy dando brevemente un resumen. El primero, que significa la aparición del anticristo, porque dice que viene en un caballo blanco, pero no es Jesucristo. ¿Okay? Parece, pero no es el anticristo. El segundo significa la guerra. El anticristo ha prometido a este mundo paz, pero sabemos que la paz es temporal. Durante la tribulación, el mundo será testigo de las guerras más feroces que hemos visto y más sangrientas, jamás registradas en la historia de la humanidad. Este preámbulo, como les decía, es para la abertura del tercer sello. La abertura del tercer sello, donde hemos dado lectura, cuando dice en la primera parte, cuando abrió el tercer sello, al oír el tercer ser viviente que decía: ven y mira, venía galopando este jinete con un caballo negro.
Y vamos a ver esto, cómo enfrentar la crisis que estamos atravesando en estos tiempos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque a través de los tiempos han sucedido crisis, inflaciones, carestía en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de la iglesia primitiva y en estos tiempos también, pero nos acercamos cada día más al fin, nos acercamos cada día más a tiempos proféticos, tiempos bíblicos que estamos atravesando. Ayuda a que cada uno de nosotros podamos despertar del sueño espiritual que mucha creyente está viviendo. Muchos creyentes están durmiendo espiritualmente y no despertamos. Ayúdanos a despertar en esta mañana. Ayúdanos a estar conscientes y a no estar preocupados, porque tú tienes control del futuro, del presente y del futuro en nuestras vidas. Ruego que tu Espíritu Santo que mora en cada creyente nos hable, quita toda distracción, toda preocupación, porque tú estás en control de todo. Te lo rogamos, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, pueden tomar su lugar. Ya vimos la segunda parte del versículo, dice allí, hemos 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un denario. Un denario era la paga de un día de un jornalero. Un denario era la paga de un día de un jornalero. Y vemos cómo ha aumentado. Ya vamos al supermercado y ya no traemos lo que traíamos antes, lo he dicho en otros mensajes. Pero vemos que no solo eso, sino que el color negro significa hambruna. En una cierta época de la historia, la ciudad de Jerusalén sufrió el asedio de los babilonios. Los alimentos comenzaron, eso está en la historia, a escasear y desaparecieron, como está pasando ahora. Fue una desesperación tan grande por comer algo que en las manos de las mujeres tuvieron que cocinar a sus hijos, a sus propios hijos, para comérselos. Tal fue así la hambruna. Pero tenemos que también notar que cuando describe el profeta Jeremías el cuadro tan desesperante, desolador de los habitantes de Jerusalén en ese tiempo, Lamentaciones 4:8 usa también el color negro. Dice, vaya conmigo a Lamentaciones 4:8. Lamentaciones 4:8. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Por eso decimos que el negro simboliza hambre. Está viendo toda la desnutrición que pasó Jerusalén en esos tiempos. ¿Qué significa el color negro? Iglesia, me gusta que participen. ¿Qué significa? Hambruna. ¿Qué? Ahora vamos a ver qué significa la balanza. ¿Cuántos conocen las balanzas? ¿Cuántos han usado balanzas? Yo recuerdo cuando era tendero, cuando tenía una tienda que nos heredaron nuestros tíos y nuestra bisabuela tenía una tienda así en las afueras de la ciudad, y a mí, yo siendo un niño, me pusieron a que atendiera esa tienda, pero tenían todavía las balanzas de antes. ¿Cuántos se recuerdan de las balanzas de antes? Las pesas de antes, que para poner algo y balancear la pesa tienes que ponerle peso aquí, y el peso acá era de kilos. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, todo eso lo sabía yo porque era tendero y se usaba el crédito desde antes. Desde antes venía la gente conocida, los familiares era como una hacienda grande allá, y me decían apúntamelo, y yo tenía que apuntar. Y había unos que tenían una tarjeta así de cartón de crédito así enorme. Yo decía, ¿cuándo van a pagar? Y traía cuentas a mi bisabuelita y me decía, no te preocupes, hijo, que son de la familia, sígueles dando crédito, sígueles dando crédito. Y así seguían. Pero era tremendo como uno usa esa balanza. Yo la usaba mucho todos los días para pesarles el grano, para pesarles el frijol, para pesarles cualquier semilla que ellos venían a comprar. La balanza simboliza que en la tribulación habrá racionamiento de alimentos. Habrá una gran escasez. Los precios serán muy altos como ahora, o más costosos que ahora que lo estamos viendo. Se podrá comprar 2 libras de trigo por un denario.
El denario, lo que les dijera, lo que ganaba un jornalero por un día de trabajo. Es decir, que un día de trabajo apenas se podrá comprar 2 libras de trigo, cuando normalmente se podía comprar 16 libras de trigo. 2 libras de trigo era el sustento de un día para una persona, para una familia, para una persona de una familia. Imagina tú trabajar durante la tribulación. Espero que no vayas a estar durante la tribulación. Si no tienes a Cristo, pues vas a pasar la tribulación. Por eso necesitas a Cristo, para no quedarte. Si la economía está mal ahora, en la tribulación estará mucho más peor. Con lo que gane un día apenas alguien llevará a casa 2 libras de trigo. Esto está ilustrando que apenas con lo que ganes un día llevarás para que tú, solamente una persona, tú puedas comer en ese entonces. Una sola persona. Eso va a alcanzar para solamente una, no una familia de 2 o de 3, una persona. Ahora después habla acerca de la cebada. La cebada era el cereal más barato para alimentar a los animales. Lo usaban en ese tiempo. Era un cereal más económico, pero menos nutritivo y menos apetecible. ¿Cuántos han comido cebada aquí? Con el mismo denario se podía comprar 6 libras de cebada. La cebada era ese cereal que usaban para alimentar a todo tipo de bestias, de animales, y no estoy hablando del hombre, estoy hablando del hambre. Hará que la gente se tenga que conformar no con avena, no con trigo, sino con cebada, que es no es muy apetitiva al paladar. Este es el cuadro que nos presenta el tercer sello. Tú quizás te estás preguntando en esta tarde o en esta mañana, ¿qué es lo que hará el mundo cuando se vea sumido en esta hambruna tan severa que viene durante la tribulación y que ya estamos viendo señales de eso? El origen de la hambruna se va y lleva hasta el tiempo de los tiempos de la iglesia primitiva. No solamente en los tiempos antiguos, pero en la iglesia primitiva ya han sufrido hambruna. Bueno, ¿la hambruna a qué se debe? La hambruna se debe a varios factores. Se debe como la sequía, las inundaciones, tornados, tormentas, plaga de insectos, aumento descontrolado de la población, y cantidad que el suelo ya no está produciendo lo que producía antes. ¿Cuántos de nosotros vemos que en este entonces, mira, no solamente viene a yo estudiar, a hacer todo esto, la pandemia no causó esta economía que estamos viviendo, aunque afectó, todos hemos sido afectados. ¿Cuántos hemos aquí sido afectados por la economía? Levanta tu mano en esta mañana. Todos aquí hemos sido afectados por la economía. Todos, no hay nadie que no haya sido afectado. Pero no viene desde la pandemia, viene desde mucho antes, desde más del 2008. Viene todo esto, donde los intereses estaban muy bajos y la gente podía comprar y todo fue afectando y fue haciéndose como un tumbleweed. ¿Cómo le llaman una tumbleweed? Una tómbola que va creciendo. Esa zona en el desierto es una ramita así que se junta, una bola de paja, y va creciendo y va creciendo, y eso es lo que ha resultado perjudicando a toda la economía. De modo que cuando venga la guerra, y ya estamos también hablando de guerra, mira lo que está sucediendo con Taiwán, con Israel. Nunca ha cesado de todos los países que están alrededor, especial Medio Oriente, de amenazar a Israel. Nosotros estamos cómodos. No hemos visto el peligro que están atravesando y que se despiertan todos los días los judíos, los israelitas. Ellos, al orden del día está que ellos tienen que correr a centros de refugio que tienen preparados para cualquier hora del día. Tienen que correr y esconderse. Toda la familia. Aunque por eso a nosotros lo vemos desde este lado, pero otros están sufriendo. La guerra no ha cesado, la guerra está en pie en estos tiempos, y más que nunca la guerra está en pie. Si es de que
Esto fue lo que profetizó el Señor Jesucristo. Yo di esta escritura el domingo pasado antepasado. Dice Mateo 24:7, el Señor Jesucristo profetizó esto: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué dice? Pestes, ¿y qué? ¿Y qué más? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando este texto habla acerca de hambre, se está refiriendo a lo que habla Apocalipsis, con la balanza en la mano. Está cabalgando este caballo negro. Eso es lo que está hablando, y va en el mismo contexto. Pero al igual que los otros jinetes, también se oye a lo lejos el galopar del tercer jinete, el tercer caballo de Apocalipsis, y lo percibe el profeta Juan en un hecho que el mundo está enfrentando en la actualidad, que es la guerra y la economía, la escasez. Hoy en la pandemia, cuando sufrió la pandemia, se escasearon muchos alimentos y todavía hay escasez. Tú vas al supermercado, ya no encuentras lo que se encontraba antes de la pandemia. Yo sé que ha afectado los contenedores que estaban allá aguantados y todo eso, pero ¿saben por qué está todo está ahí en la pandemia? Porque es bíblico, porque es Biblia, es profecía, se tiene que cumplir, y porque este país es muy consumidor. Sí produce, pero consume más de lo que produce, y no hay suficiente para llenar la demanda que está este país. Hace 47 años, casi 48, porque es casi mi edad, sentí tan feo el otro día cuando uno de los jóvenes me dijo, nuestro profesor, ya le está pegando a los 50. Ay, 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 me vino un sudor así frío. Y yo dije, ¿cómo es que ya? Y no, me recordaron temprano por la mañana. Yo dije, qué bendición que por la gracia de Dios no te voy a bajar los grados o algo, pero no estoy bromeando. Pero en 1975, cuando yo nací, fue un anticipo. En ese tiempo pasó algo en la historia, ¿okay? Pasó algo en la historia que estaba también alarmando al mundo, y se estaba viviendo también una gran carestía en ese entonces. Entonces, todo esto hemos llegado para ahora. Este es el mensaje: ¿cómo enfrento la economía en este tiempo? Como creyente, como iglesia, ¿cómo voy a enfrentar la economía? Hay solamente dos maneras. Número uno, ¿cómo enfrento la economía de este día? Número uno, a la manera del reino de Dios, aferrándome a las promesas de Dios. Es como tú y yo, iglesia, debemos enfrentar esta carestía, esta crisis económica, aferrándome, acercándome a las promesas de Dios. Mateo 6:26 dice, si no solamente escucha lo que dice la palabra de Dios, solamente escucha, porque el tiempo avanza. Dice así la palabra de Dios, Mateo 6:26, dice, escucha, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial, que dice, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hace una pregunta. Oh, hermanos, Dios, el Dios que nos ha creado, el Dios que ha creado esta tierra, que produce, que hace que los árboles produzcan, Él va a seguir proveyendo para nosotros, sus hijos. Aquí nosotros somos más que las aves, valemos más que las aves. Otra promesa que nos dice su palabra está en Hebreos 13:1. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 13:1. Permanezca, dice ahí, lo tienen. Permanezca el amor fraternal. ¿Están ahí?
Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. En otras palabras, todavía en este tiempo podemos hacer algo, hermanos. Podemos seguir hospedando, podemos seguir ayudando al que está necesitado, porque Dios ha prometido proveernos. Él no ha cortado su mano para proveernos. Mira lo que dice Job 38:41. Job 38:41. Vamos a usar la palabra de Dios en esta mañana, porque son las promesas de Dios que tiene Dios para cada uno de nosotros. Job 38:41. ¿Están ahí? Díganme un fuerte amén, porque 38:41 dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién es el que provee para el cuervo? Aquel animal que no es tan agradable. Es una de las aves que no es tan agradable. Aún aunque no sea tan agradable, es una ave de rapiña, es una ave que no es muy agradable. Cuando hay cuervos es porque hay algo, un carcaje, un cuerpo ahí muerto. No es tan agradable. Pero aún Dios, para ese animal, para esa ave que no es tan agradable a la vista, Dios la alimenta. Dios preparó un cuervo para alimentar a Elías. Dios provee para ellos. ¿Cuántos han visto los polluelos, los pollitos o los pajaritos que están en el nido y están abriendo solo su pico? Y llega la madre o llega el padre y le deposita una lombricita, le deposita en su pequeña boca. Está, mira, así solamente abriendo la boca. Dios se encarga de ellos, se va a encargar de nosotros. Malaquías 3:10, que lo usamos para cuando nosotros damos. Esta promesa, obvio, esta promesa, la próxima es condicional. No es para todos. Hay promesas condicionales. ¿Cuántos sabían eso? Hay promesas incondicionales. Una promesa incondicional fue la que Dios prometió a Abraham. Es sin condiciones. Que bendecirlo, bendeciré a tu simiente y a toda la simiente. Pero hay promesas que son condicionales. ¿Para quién? Para aquellos que cumplen con esa promesa. Amén. Y Dios, hermanos, mira, dice: probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré bendiciones hasta que abriré las puertas del cielo, hasta que derrame bendiciones, hasta que sobreabunde. Aquel que le prueba en estos tiempos, todos hemos sido afectados por la economía, pero en estos tiempos, dame este micrófono, en estos tiempos Dios promete proveernos aquellos que seguimos confiando, que aquellos que seguimos todavía dependiendo, que Dios no se ha movido del trono. Él sigue en su trono, Él sigue todavía en su trono, Él sigue intercediendo y viendo y proveyendo por todos aquellos que seguimos haciendo lo que Él nos dice que hagamos en su palabra. Dando, ayudando, dando a la obra de Dios, veíamos en la enseñanza bíblica, dando las primicias. ¿Qué podemos hacer si no tienes un trabajo? Mira lo que han hecho varios cristianos y ha funcionado. Si tú no tienes un trabajo y vas, no te lo estoy diciendo yo, el pastor, pero haz la prueba solamente. Y vas y te dan. Yo lo he hecho contadas las veces. Te das una necesidad tremenda que dices, ¿cómo no? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Vas, te dan trabajo. Las primicias, el primer cheque que te dan, se lo das a Dios, se lo ofrendas a Dios y verás lo que Dios va a hacer por ti. Eso significa, quédate sin nada y verás lo que Dios va a hacer, hermano. No lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y si tú lo haces y yo lo hago, Él va a bendecirte, Él va a bendecirme, Él nos va a bendecir. Mira, hermanos, el pueblo de Dios no estaba, el pueblo cuando salió de Egipto, ¿salió a dónde? Al desierto. ¿Qué se encuentra? Aunque ellos traían oro, no podían comprar. Aunque ellos traían plata, no podían comprar, porque no había dónde comprar.
No les faltaba el oro, tenían plata, tenían todo, pero Dios los probó. Dios dejó que pasaran 40 años en el desierto. En el desierto no se encuentra ni agua, no se encuentra nada, pero Dios vuelve a probar a su pueblo y ahí en el desierto Él les proveyó por 40 años. Por 40 años, no fueron 4 meses de carestía, de crisis económica, fueron 40 años de que la economía para el pueblo de Dios estaba muy mal, que no podían ni comprar ni vender, pero Dios les proveyó en el desierto. ¿De dónde no había pozos? Y Cristo, Él los seguía. Dice que Dios le dijo a Moisés que le diera con la vara una vez. Y Moisés dijo, lo criticaban y decían, nos has traído a morir en el desierto, vamos a morir de hambre. No, no vas a morir de hambre, mi hijo, mi hija. Dios va a proveerte. Si crees en Dios, Él va a proveerte. Puedes ver en Éxodo 16:35, anótalo. Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Para los que hablan inglés, 40 long years, 40 largos años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, porque Dios había prometido suplirles. Números 20:13, solamente escúchalo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron pocas aguas. Y salieron pocas aguas, muchas aguas. Y bebió la congregación, y no solo ello, y sus bestias. ¿Cómo esperamos enfrentar la crisis económica creyente en el 2023, abril? Ya estamos llegando casi a abril. ¿Cómo? Confiando, dependiendo de nuestro Dios, dándole a Dios todavía. Porque si tú das, no, yo lo voy a retener, te va a pasar lo que le pasó al banco Sullivan y al Signatura. ¿Quieres que eso te pase? ¿Que tu dinero no valga? ¿En qué está la confianza? ¿En el Dios que hace derramar y que ha hecho toda la creación y que ha hecho este mundo, o en el banco? Porque los bancos fallan y están fallando, y ese es un efecto dominó que va a afectar a todos los demás bancos. No depositemos nuestra fe en el banco, deposítalo en el banco celestial. ¿Dónde quieres hacer tu depósito? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no has depositado nada? Yo cuando voy al cajero, voy confiado y voy confiado de que cuando voy a poner la tarjeta, voy a sacar un depósito. ¿Por qué? Díganme, todos ustedes son inteligentes, todos aquí son inteligentes. ¿Por qué voy a sacar un depósito? ¿Por qué voy a sacar un depósito? No, porque deposité yo antes. Yo deposité. Tuve que depositar antes para que me den un depósito. Hay veces que nosotros pedimos del cielo, pero no hemos depositado. No hemos depositado. Oh, Dios ha sido misericordioso con nosotros, pero no hemos depositado del cielo. No, pastor, en estos tiempos la gente está más. No. Ahora sí, Señor, yo te amo, te alabo, hago todo lo que tú me pidas, pero no me pidas que yo siga dando en los tiempos, porque no ven la crisis económica que está. La estás. Recuerdo esta ilustración que me compartió el hermano Miki el otro domingo después del servicio. Esta señora que no tenía nada en su nevera, en su refrigerador, y estaba pidiendo comida y oraba todos los días. Había un vecino ateo que se burlaba de ella, y ella todos los días, Señor, yo sé que vas a proveer
alimentos, yo sé que vas a llenar la nevera, está vacía, yo sé que la vas a llenar, yo sé que la vas a llenar, y pasaban días y no pasaba nada. Entonces el hombre escuchaba que la mujer cristiana oraba esta oración: tú vas a proveerme, Señor, tú vas a proveerme, tú vas a seguir proveyéndome. Y él se cansó y no pasaba nada. El mismo ateo fue al supermercado, le hizo todas las compras, tocó la puerta y se fue. Y la mujer salió y dice: gracias, Señor, por traerme y proveerme todo lo que yo necesito. Y gracias, Señor, y ella alabando al Señor: gracias, Señor, por proveerme, gracias por proveerme. Después sale de por allá el hombre, dice: no, es mentira, tu Dios no existe, porque mira, ni te proveyó, tú estuviste orando, mira, aquí tengo los recibos. Aquí tengo los recibos donde yo fui a comprar al supermercado. Y ella todavía grita más alegre y dice: gracias, Señor, te alabo más, porque hasta aún al enemigo lo usas para proveerme. Así es, hermano. Pero tenemos que confiar. Tenemos que depender de Dios en estos días. La primera, dijimos, ¿cómo vamos a enfrentar la economía? Es a la manera de Dios, a la manera del reino de Dios. La segunda es a la manera de el reino terrenal, que no se lo recomiendo. Aferrándome, mira, a este reino terrenal, la segunda economía de este siglo, donde los hombres y mujeres compiten, son muy egoístas para ser los primeros. Y la gente incrédula por naturaleza son muy egoístas. Viven por vista, viven para sí, viven por mí, solamente por mí. En el mundo incrédulo, vales lo que tienes y tienes lo que vales. Pero para nuestro Dios no es así. El reino de este mundo, el lema que tienen es: consigue todo lo que puedas y usa todo lo que consigas. Es el lema de este mundo. Pero siempre serás propenso a la avaricia, a la manipulación, a la envidia y a todo esto. Mira, tenemos otra ilustración de Lot, que era sobrino de Abraham y le alcanzaba la bendición hasta a Lot, pero Lot se contagió con el reino terrenal de este mundo y vemos cómo acabó su familia. Vemos cómo su esposa fue desaparecida en Génesis capítulo 13. ¿Por qué? Porque estaban viviendo conforme a la manera de este reino terrenal. Ellos se complacieron. Este hombre voltearon, y cuando Dios había bendecido tanto a Lot, llegaron a un punto que tenían tantas ovejas, tanto ganado y tanta abundancia, que dijeron: bueno, desde aquí, le dijo Abraham, ve, escoge tú. Y sabemos que Lot vio los campos verdes, vio toda la llanura que estaba frente a él, y escogió por vista esa llanura, porque no me va a faltar nada. Y escogió y estaba viviendo por vista. Y así muchos cristianos en este tiempo no ayudamos, estamos viviendo por vista, estamos reteniendo la bendición. En vez de que Dios te bendiga, no somos los canales de vida. Aún en este tiempo Dios me puede bendecir, pastor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice mi Biblia. Espero que tu Biblia tiene la misma Biblia, al menos que hayas cambiado la Biblia. Pero pareciera que algunos han cambiado la Biblia. El mismo Dios que proveyó en ese tiempo a Abraham, que escogió el desierto, nos va a seguir proveyendo ahora. ¿Qué hace la manera del mundo? No usan la fe, porque su fe está en otro lugar que no es el correcto. No usan, no depositan, mira, ni una pizca o una pizca de fe en Dios. Y vemos cómo es el resultado. Su familia acabó, su esposa de Lot ya no aparece más. ¿Por qué? Porque puso su mirada en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Por eso Josué dijo muy bien en Josué 24:15: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos, en los cuales vuestros padres siguieron, pero yo y mi casa
yo y mi casa en estos tiempos vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir dando, vamos a seguir confiando, vamos a seguir orando, vamos a seguir dando, aún en tiempos de carestía, aún en tiempos de crisis, es donde Dios nos prueba. ¿Qué economía vamos a elegir? Vamos a escoger. Si eres sabio, depositaremos nuestra fe toda en la economía de Dios, porque tenemos un Dios. Parece que algunos tienen un Dios pobre. Sí, parece eso, porque no, si doy esto, mi Dios no me puede dar, porque esta mano, mis manos que me han podido dar, son las manos que me han podido dar. Estos por mis pies son los que yo trabajo y voy al trabajo todos los días. Estas manos y esto porque mi Dios no me puede dar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que Dios, vamos a hacer nuestra parte y Dios va a hacer la mayor parte. Dios va a hacer la mayor parte. Vez tras vez la vemos. Mira la viuda de Primera de Reyes 17. Porque Jehová Dios dijo en otro tiempo de carestía a la viuda, y le dijo a ese tiempo, porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Cuando seguimos nosotros obedeciendo la palabra de Dios, hasta el día, si lo puedes proyectar para que lo vean, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día que Dios haga llover. Había una gran sequía por no recuerdo cuántos años, y había una crisis, y no había alimento, no había aceite, no había trigo, no había cebada, no había nada. Pero ellos obedecieron, confiaron, depositaron no en el reino terrenal, no en lo material, sino en la promesa que Dios nos da de seguir proveyendo. Esa harina no escaseó, ese aceite no disminuyó, porque pusieron su fe en el que hace todo posible. Aún en la economía, mala economía, aún en la mala inflación, aún la alta inflación, los altos costos, tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Dios. Dice, ¿no dice la palabra de Dios en Isaías 55:9? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mirad las aves del campo, nos vuelve a recordar. No nos angustiemos, vamos a confiar en Dios. En tiempos críticos, en tiempos peligrosos, como dice Timoteo, 2 de Timoteo 3:1-4, con nuestra mirada puesta en nuestro proveedor, invirtiendo en las cosas eternas, porque ya todo, o más bien todo, es temporal. Las riquezas terrenales, el dinero, mira lo que está pasando una vez más con los bancos, todo desaparece, todo va. Nunca me había imaginado yo que el dinero iba a perder valor, y va perdiendo valor, y va perdiendo valor, cada día más va perdiendo valor, que llegáramos hasta este punto. Primera de Juan 2:17, para cerrar, dice: y el mundo pasa. Pónganse de pie, vamos a leer este texto. Y el mundo pasa, y sus deseos. Todo pasa, todo es pasajero. Nada es duradero en este mundo. Por eso dice, y el mundo pasa. Las cosas, el dinero, las riquezas, los bienes materiales. Hay un incendio y se convierte en cenizas. Todo. Hay un carro, te accidentas, el mejor carro, el 2023 que ya salió, te accidentas y queda totalmente destruido, y se llamaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece por algún tiempo, permanece por el 2023 nada más. El que hace, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que sigamos sirviendo, sigamos invirtiendo en el reino de Dios. Si tú y yo fuéramos sabios, seguiríamos invirtiendo. No, Dios, hermanos, Él nunca se va a ir a quiebra. Él nunca ha estado en bancarrota, nuestro Dios. Nunca, ni lo hará. Tenemos un Dios rico, dueño de todo.
Tú y yo solamente tenemos el papel, pero no nos pertenece, porque cuando partamos de este mundo, las escrituras, el certificado de la casa se va a quedar. Todo se va a quedar. Todo se queda. Todo es prestado. Todo se queda. Pero lo que hagamos para Él hoy es por siempre. Es eterno. No se alarmen, no se alarmen. No nos afanéis por todas estas cosas que están atravesando. Nuestro Dios nos promete esto. Mirad las aves de los campos. Mirad los lirios de los campos, que no hilan ni trabajan, y Dios los viste mejor que la gloria que le dio a Salomón. ¿No son más ustedes que ellos? Él saciará a cada uno de nuestras necesidades. Él suplirá cada una de nuestras necesidades. ¿Sabe por qué se los digo? Porque en este tiempo yo he visto más la mano de Dios proveedora. Me dicen, oh pastor, usted en estos tiempos algunos se quedan viendo mis zapatos. ¿Sabe qué? Dios me los ha proveído. Yo no los tengo que ir a pagar $180 por ellos, me los regalan algunos. Otros, va mi esposa al mall de la vuelta. El mall de la vuelta, ¿sabe cuál es? No le tengo que explicar, ustedes son inteligentes. Y algo que cuesta en otros lugares por $100 nos cuesta 5 pesos. Dios nos viste. Dios se encarga. Hay que ser sabio en estos tiempos. Hay que ser sabios. Pero si tú en esta mañana puedes decir, bueno, ¿qué va a pasar? Esto es ahora. Si no tienes a Cristo, te quedarás y será peor. El único que puede satisfacer tu alma hambrienta es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el único. Todos con sus rostros inclinados, ojos cerrados. Él es